dije, tenemos a Henry Gebrar, economista, bastante conocedor de lo que es una ciencia que impacta directamente todas las actividades que como sociedad uno maneja, y vamos a escuchar de esos temas que uno lee en el periódico, pero necesita a alguien que los explique. Bienvenido, Henry. Y que los explique con claridad como siempre los explica y lo ha explicado al país. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A mí me encanta visitar estos sitios que todavía yo no conocía fuera de la virtualidad, porque obviamente durante el COVID tuvimos la mayor oportunidad de ir a muchos canales de estudio, pero es siempre refrescante ver que mira, nos faltaba todavía uno en la larga colección ya. Qué bueno. Henry, tal como tú inicias, COVID, post-COVID, se entiende que hay una economía que necesariamente fue puesta en marcha, abrir esa cadena productiva, todo lo que tiene que ver. La cadena logística nos ha atrasado un poquito para ponernos a tono. Entonces ahora nosotros vemos que economía como la de nosotros, dependiente, está a la espera de que esa economía grande también arranque. ¿Cuál es la expectativa a corto plazo en este semestre que queda ya del 2022 y la economía de República Dominicana? Mira, qué interesante la pregunta, porque la verdad que hoy en día la economía global está enfrentándose probablemente a una de sus crisis más retadoras por el tema de la inflación. La inflación es un auténtico problema. No creo correcto decir que eso se deba solamente a la guerra en Ucrania. Por supuesto, la guerra en Ucrania lo que ha hecho fue agravar una situación que ya existía antes, y que de cierto modo la inflación, que en el caso de República Dominicana es una inflación netamente importada, porque obviamente al subir los precios de los alimentos, los precios de los energéticos, que se habla mucho del petróleo, es cierto, mira, en los últimos 12 meses el petróleo ha subido un 70%, pero fíjense que el gas natural subió 150% y el carbón mineral 300%. Entonces son situaciones completamente extraordinarias que estamos viviendo. Entonces, además de los alimentos, además de los energéticos, todo lo que son las materias primas que uno necesita para producir o para construir han estado subiendo. Ya habían subido mucho durante el año pasado, a medida, conforme se iba reabriendo las economías. ¿Qué pasa? Para salvar la economía de los hogares y de las empresas, los gobiernos a través de los bancos centrales en el mundo entero lo que han hecho es prender la máquina de imprimir papeletas. Los que aquí tradicionalmente se llaman los inorgánicos. Sí. Bueno, ahora tienen otros nombres, facilidades y eso, pero resulta ser lo mismo. Y eso salvó la economía, por supuesto. Ahora, no hay dinero mágico. El dinero mágico no existe. Y eso es lo que estamos... No hay desayuno gratis. No, y mucho menos, y tampoco almuerzo, merienda y cena. No hay nada. Entonces, ¿qué está pasando? Que este dinero, una cantidad enorme, ha empezado a ir detrás de cosas reales, tangibles, que han tenido mucha dificultad para arrancar después del COVID. ¿Por qué? Porque primero, a pesar de las ayudas, hay muchas empresas que desaparecieron durante el COVID. Sí. Aquí, allá, en todas partes. Dos, la velocidad de reapertura de las empresas, la reorganización de las cadenas de logística que fueron completamente abandonadas, suspendidas, hace que cuando tú eres un importador, tú necesitas materia prima para tu industria aquí en la República Dominicana o para tu comercio, si tú eres un comerciante, te dice la fábrica allá, en Europa o peor en Asia, de que mira, yo casi tengo todo para mandarte el pedido, pero me falta una materia prima que fulano no me ha podido fabricar o mandar. Una vez que ya él resolvió eso, te dice, mira, ya te tengo la mercancía. Ah, bueno, mándame eso. Ah, no tengo contenedor. No tengo contenedor. Ah, mira, ya tengo el contenedor, pero no tengo el barco. Y después el barco te dice, mire, señores, con lo costoso que se han vuelto los fletes y todo esto, mire, la ruta que te mandaba primero a República Dominicana, después a Colombia,
la hemos cambiado porque tenemos muchas prioridades con Colombia, entonces vamos primero a Colombia. Y si nos da la posibilidad, saliendo de Colombia, antes de ir a China, pasamos por República Dominicana. Eso ha trastornado completamente el comercio mundial, y esto en gran medida explica, ¿no?, esta inflación que está afectando a todas las economías a nivel mundial. Y lamentablemente muchas veces se dice que la inflación es el impuesto a los más pobres, y es bien el caso, y lo vemos en el caso dominicano, donde la inflación se concentra especialmente en los alimentos, y todo el mundo lo sabe, pero es importante repetirlo. Cuando ustedes distribuyen la población dominicana, los hogares dominicanos, entre el 20% más pobre hasta el 20% más rico, digamos los quintiles, quintil 1 los más pobres, quintil 5 los más ricos, uno se da cuenta que en los más pobres, quintil 1 y quintil 2, prácticamente el 50% del presupuesto familiar es para comprar alimentos. Y ahí la inflación en los alimentos es muy superior a la inflación promedio que calcula correctamente el Banco Central. Y hemos visto inclusive alimentos como las carnes, los huevos, y el peor de lo peor, que son los aceites. Caso de los aceites, la inflación de los últimos 18 meses acumulada supera el 60%. Entonces, esa es una situación que ha provocado que, para poder tumbar la inflación, que es una necesidad que hacen los bancos centrales, y todos están haciendo más o menos lo mismo, es lo que se anunció ayer, otra vez, subir la tasa de interés. Entonces, la subida de la tasa de interés busca frenar la economía, frenar la demanda. Si se frena la economía y la demanda, se supone que entonces le quita un poco de presión al tema de los precios. Pero ¿qué pasa? Que esta vez es un poquito más complicado, porque la inflación no es tanto local, no es tanto porque se ha emitido dinero, se ha salvado la economía dominicana, sino que efectivamente todo lo que estamos importando cuesta cada día más caro. Entonces, la subida de la tasa de interés es menos eficiencia, le toma más tiempo actuar. Por eso que ayer el Banco Central, y de cierto modo a mí me cogió fuera de base. Yo esperaba incrementos, pero dentro de 2 meses. Y ahí el incremento vino 2 meses más temprano. ¿Tú lo esperabas por el orden del punto 50? O 0.25, 0.50. Yo pensaba que como el último aumento, que fueron de 100 puntos, que en los últimos 7 meses, en 5 oportunidades había subido, yo pensaba que, mira, se va a marcar una pausa. ¿Por qué no se marcó la pausa? Creo que por varias razones. Primero, Estados Unidos ha subido y ha dicho que va a seguir subiendo las tasas. Inclusive se presume que la tasa que en Estados Unidos está entre 1.50 y 1.75% va a terminar el año en torno a 3.50, lo cual quiere decir que vienen incrementos adicionales. Eso te pone presión para hacer lo mismo acá. 2, en la última semana hubo un fenómeno interesante, digo interesante, o sea, por curiosidad académica más bien, que el dólar, que lleva mucho tiempo bajando este año otra vez, en los 4 días desde el viernes de la pasada semana hasta el día antes de ayer, estaba repuntando de nuevo. ¿Le estaban inyectando? No. Pero estaba subiendo el dólar, la tasa cambiaria. Poco en comparación con todo lo que ha perdido, por lo que ha dado prácticamente 2 pesos con 50. Y casualmente, con el anuncio de ayer de la subida de la tasa de interés, de nuevo el dólar cayó. 3, es probable, y ahí es interesante, un ejercicio para los que, si hay estudiantes de economía que nos escuchan, una de las mejores enseñanzas que yo he recibido aquí de un gran economista, quiero mencionarlo acá, con mucho cariño y respeto, Francisco Álvarez Bogart. Él me decía, cuando tú lees el comunicado de la Junta Monetaria, nunca lo leas de manera aislada, Fernando Álvarez Bogart. Nunca lo leas de manera separada. Siempre lee el comunicado con el mismo comunicado del mes anterior.
para ver las variaciones en cómo se ha escrito tal frase, las cosas que se han quitado, las cosas que se han puesto, donde decía un poco y ahora dice mucho, para entender los cambios. Que hace un encriptamiento. Sí, mira, y es muy interesante porque, en fin de cuentas, tienen un formato y ahí cada mes se reúnen para ver, mira, si están cambiando su visión. Ahí que ha cambiado este mes, y lo cual puede ser quizás motivando este incremento un poquito más rápido, más fuerte, es la primera vez que recalcan las razones locales que motivan la inflación y dicen que ellos entienden que ahorita la economía dominicana está creciendo demasiado rápido y que entonces uno de los motivos de la subida de esta tasa de interés, si bien sigue siendo el tema de la inflación, es especialmente tratar de ver cómo bajar la... Y eso funciona. Eso ustedes lo llaman calentamiento. Sí, es lo que llaman un sobrecalentamiento. Ahora, todo es muy relativo. Ahora, la gente lo va a entender y es muy fácil. Yo estaba en una reunión ayer con unos profesionales y una de las muchachas que estaba ahí en el grupo me dice, mira, en el caso de ella, que no es una directora, era una gerente de cuenta, ella me dice que con la subida de la tasa de interés, el préstamo que tiene con el banco, la mensualidad, se le subió 3,000 pesos. Que son 3,000 pesos que ya no puede utilizar. Que ya se le van de su presupuesto. Para el supermercado, se le saca de su presupuesto y esto a su vez va entonces a afectar la economía porque a tener menos demanda va a haber menos producción y si hay menos producción, pues hay menos crecimiento. Pero hay una cosa, Henry. Por ejemplo, el gobierno sube la tasa de interés para frenar la inflación, pero también el gobierno reduce el circulante para frenar la... Sí, eso va a la par, efectivamente. Okay, pero en un país como República Dominicana, donde la economía informal tiene una gran demanda, ¿cómo afecta eso a la gente de a pie? Por ejemplo, el dominicano de a pie que no tiene un empleo, que trabaja allí ocasional o que limpia el patio, el tipo que tiene la fritura, que tiene puestos de vegetales. ¿Cómo afectaría? ¿Y qué peligro sería para esa gente entonces si les reducen el circulante? No, tú reduces el circulante como cualquier otra mercancía que tú vayas a reducir, eso provoca una subida del precio. Y la tasa de interés, de manera muy sencilla, es el precio del dinero. O sea, la tasa de interés que se cobra pero no tiene el líquido, entonces, no consigue ya el ajuste que le pagan allí para que haga su trabajito. Entonces, esto es muy importante porque puede provocar de manera más rápida el frenazo de la economía. ¿Por qué? Porque entonces lo que los comerciantes, los llaman el capital de trabajo, el flujo de caja, la liquidez, el dinero que hay en la caja. Oye, que es lo único que vale en los negocios. Mire, olvídense de beneficio y todo eso. Oye, si el contable le dice que usted tiene beneficio y que el banquero le dice que usted no tiene ni un chele en la cuenta, usted no ha ganado. No es verdad que usted ha ganado dinero. O sea, ha ganado dinero en los libros, pero si no tiene para pagar la nómina, entonces usted va a quebrar. Y la quiebra es esto, la quiebra no es tener pérdidas, la quiebra es no tener liquidez, para hacer frente a sus obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la subida tan fuerte de la inflación, ¿verdad?, hace que el comerciante cada vez tiene menos posibilidad de reponer sus inventarios. O sea, me explico, si él tenía 1,000 para comprar mercancía, si la mercancía costaba 100, compraba 10 unidades. Si ahora pasó de 100 a 200, que es el caso, por ejemplo, del aceite, en vez de recomprar 10 unidades de aceite, tiene dinero para comprar 5 nada más. Y esa es una realidad que estamos viendo. Entonces, el peligro sería que efectivamente, por el tema de la informalidad, que ha crecido mucho, lamentablemente, por el COVID, mucho, ese ha sido un impacto realmente muy fuerte del COVID, que si bien prácticamente se han recuperado los empleos perdidos, en gran medida esos empleos fueron aportados por el sector informal. Entonces, en el financiamiento informal, tú tienes el problema que efectivamente el prestamista puede hacer su agosto, su feria ahí con esto, porque entonces si tú no tienes la posibilidad de financiarte con el sector financiero
oficial o con las alternativas que pueden haber a través de agencias del gobierno, entonces tú tienes que recurrir al agiotista, al prestamista, al usurero, y ahí estamos con tasas de interés que son absolutamente insoportables. De ahí que yo creo que es muy importante que, además de esas medidas que, por más dolorosas que sean, son correctas para vencer la inflación, tú tienes que subir la tasa de interés. Y obligatoriamente reducir el circulante. Y reducir el circulante. Ahora, al mismo tiempo, yo creo que es importante complementar esas medidas con el tema de los subsidios, que eso es correcto. Y lo digo yo, que yo nunca he sido un defensor de los subsidios, pero en la actualidad, lo que ha permitido a la República Dominicana sobresalir a nivel internacional, sobresalir, y además de que se vea desde fuera, a diferencia ya de la mayoría de los países de nuestro continente, como un destino tranquilo, es que esos subsidios a los combustibles han permitido mantener la paz social, que para mí creo que es uno de los principales activos que la sociedad dominicana ha logrado preservar. Y eso es muy importante porque estamos en momentos, ustedes estaban hablando en la primera parte del programa de las oportunidades, de tantas cosas buenas que le puede pasar al país a futuro, y lo comparto plenamente. Hoy en día, por lo del COVID, por el rediseño de las cadenas de logística, la República Dominicana es probablemente uno de los 4 países en el mundo que más se puede beneficiar de la reorganización de las rutas de logísticas. Hoy en día las compañías mundiales están estudiando dónde ubicarse o reubicarse cerca de Estados Unidos, y ya República Dominicana está en la lista corta de todo el mundo, y además de estar en la lista corta, está en la posición número 1. Mire todo lo que ha pasado recientemente en Chile, en Perú, en Ecuador, las elecciones en Colombia, los problemas de seguridad que no son nuevos lamentablemente en Centroamérica. Mañana las elecciones en Brasil, donde seguramente va a ganar ese Lula. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Lula, nada más que visto desde fuera, República Dominicana se perfila como el lugar más tranquilo para llevar sus negocios. De ahí yo creo la importancia de poder entonces, además de esas medidas para luchar con la inflación, acompañar a la gente con el tema de los subsidios, como se ha venido haciendo, y tomar otras medidas para fortalecer la producción nacional y especialmente los alimentos. Henry, entonces, escuchándote atentamente, y de verdad que es sabroso poder como aprender, ¿tú entiendes que el desempeño del Estado, del gobierno actualmente ha sido acertado? Y si te llaman para recomendaciones específicas, ¿qué tú le dirías en términos de políticas que afectan directamente la economía nuestra? O sea, ¿cuál sería tu consejo de aquí al 2023? Mira, ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo no? Mira, tú sabes que yo siempre he tratado, porque yo creo que es el papel que me corresponde, que ya son muchos años acá y ya yo me siento ya cada vez dominicano, más dominicano, más que un plátano, y yo como todo lo que se come y se disfruta aquí en República Dominicana, y amas el país. Yo, por supuesto, sin duda alguna, y muy agradecido por el trato que siempre he recibido. Yo entiendo que una de las cosas que siempre yo he tratado, a veces es difícil porque es no emitir comentarios políticos, porque a mí no me corresponde. Ahora, a veces en la parte, cuando tú hablas de política económica o de economía política, es difícil trazar una línea divisora, ¿no? Definitivamente, mira, algunas cosas se tienen que haber hecho bien aquí. Por supuesto, lo que ayuda mucho a un país como la República Dominicana es en qué medida la economía de los Estados Unidos está funcionando bien. Es muy difícil, por más que hagamos bien las cosas, para República Dominicana tener un desempeño muy positivo si el desempeño en los Estados Unidos es muy negativo. De hecho, parte del frenazo que quizás veamos en los próximos meses
se deba al hecho de que como ya la economía de Estados Unidos, por la subida de la tasa de interés, por la alta inflación, fíjense que la inflación en los Estados Unidos está subiendo más alto en 40 años. La gasolina está más cara en los Estados Unidos que aquí en República Dominicana. En los estados. La renta se ha disparado. Ustedes van en California, el galón de gasolina supera ya los $7. O sea, cosas que uno no pensaba posible. Entonces, y eso tiene un impacto en la remesa que recibe el dominicano. Que se ve que también ha sido un nivel. Tú estabas mencionando algo muy cierto. Tú hablaste del tema de solidaridad. Que yo creo que esto es una de las grandes virtudes del dominicano. Y ustedes mencionaron el país vecino. Yo conozco esta situación porque, por ser francés, obviamente el tema haitiano, por muchas razones, las buenas y las malas, lamentablemente, pues es parte de una historia común. Yo recuerdo, y para mí se fue la mejor demostración de la solidaridad que tiene República Dominicana con el vecino país de Haití, cuando hubo el terremoto. 2010. Cuando hubo el terremoto, los primeros camiones, las primeras comidas que llegaron a Haití fue de la República Dominicana. Y me da mucha pena decir que en la televisión internacional lo que se mostraban eran otras cosas, de que se había cerrado la frontera y todo eso. O sea, una muy mala prensa para algo que yo entiendo que sí es un riesgo formidable para la República Dominicana, pero que no debería ser responsabilidad de la República Dominicana, porque no hay cómo costear esto. Y tiene razón. Ojalá mañana descubrieran petróleo en Haití. Ojalá mañana para que se convierta en relevante. Minas de oro en Haití, para que de nuevo la comunidad internacional se preocupe por Haití, porque señores, esta crisis que estamos viviendo de inflación, que a la vez pasa a ser a partir del segundo semestre escasez de alimentos, es una situación aún más explosiva para un país como Haití, y eso es un riesgo para nosotros. Henry, en un escenario como el que tú perfectamente nos acabas de edificar, ¿verdad? Y magistralmente poner en un contexto claro, a mí me gustaría que nos explicase entonces, vamos a colocar una gráfica en pantalla para poder compartirla a nuestra audiencia y contigo, donde el Fondo Monetario Internacional mejora el posicionamiento de la República Dominicana en el tema del poder adquisitivo. Pienso que esencialmente es lo que se refiere, ¿verdad? Okay. ¿Cómo podemos nosotros, qué lectura darle a eso? ¿Qué lectura hay que dar? Sí, mira, obviamente me interesó mucho cuando yo recibí de la producción la gráfica, y dame a entender de qué estamos hablando. Ahí lo que muestra esta tabla es una relación del PIB per cápita, o sea, el PIB per cápita en dólares, pero dólares a precio de paridad de poder adquisitivo. O sea, ahora vamos a hacer, o sea, en cristiano, ¿qué significa eso? Entonces, primero, el PIB, ¿qué es? El PIB es la cantidad de bienes y servicios que produce una economía durante un año. No hay que confundirlo con la riqueza. Claro, tiene mucha relación con la riqueza. Más tú produces, probablemente más rico va a ser tu población. Pero eso es la cantidad de bienes y servicios que se producen. En el caso de la República Dominicana, este año se estima que por primera vez en la historia, y de cierto modo tiene que ver con lo que ustedes enseñaron, vamos a superar los 100.000 millones de dólares por primera vez. Entonces, esto es un logro importante. Sobre todo saliendo de pandemia. Porque con el COVID yo creo que caímos a 77.000 millones y no se pensaba hasta el 24 llegar a los 100.000 millones de dólares. Entonces, esto es el Producto Interno Bruto, es la producción de todo lo que estamos produciendo. Entonces, ahí viene, entonces, para todos los países, fácil calcularlo, tú calculas todo lo que se produce, no es un cálculo muy exacto, porque no es un ejercicio de contabilidad pública. No, pero también el tema de la informalidad de nosotros. Claro, no, que además, con países que tienen un sector informal de un 50%, es difícil calcularlo, pero bueno, se hace este cálculo. ¿Cómo es difícil? No necesariamente $1 aquí es igual a $1 en Ecuador o en Panamá, o en China. Entonces se trata de convertir esos dólares por la cantidad de lo que tú estás comprando. O sea, yo me explico. En el caso de la República Dominicana,
donde el PIB per cápita real, o sea, tomando esta cifra que yo dije, dividiendo entre la población, te da unos $8.600 per cápita. Se dice que, mira, en promedio, cada dominicano, poco importa su edad, su sexo, sus condiciones, produce anualmente unos $8.600. Este año va a terminar probablemente arriba de $10.000. ¿Qué pasa? Que con un dólar aquí te rinde prácticamente el doble de lo que te rinde en Estados Unidos. Entonces, se hacen unos cálculos que es tratar de poder comparar un dólar de República Dominicana con un dólar de cualquiera, como si fuese un dólar de los Estados Unidos. Entonces, haciendo eso, te lleva el PIB per cápita de la República Dominicana en el 2021, pasa de 8.600 a 20.700. Y ahí entonces se van haciendo esas comparaciones que permiten entonces comparar un mango bañilejo con otro mango bañilejo y no con una piña de cevico. Esa validación la hace el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y también el Banco Mundial, que el Banco Mundial es el que hace esta metodología de poder comparar las cosas. A veces ustedes ven en la prensa, hay lo que se llama el Big Mac Index. No estamos aquí para hacer publicidad para ninguna cadena, pero obviamente se utiliza eso para ver el poder adquisitivo, de ver cómo, mira, un producto que se supone que es igual en todas partes del mundo, en algunos, en Estados Unidos a lo mejor cuesta $2 o $2.50, y en otros países cuesta $5 o cuesta $1.25, y mucho también tiene que ver con el valor de la divisa. Entonces, cuando se hacen esos cálculos, tú haces la comparación y efectivamente el año pasado la República Dominicana logró pasar por poquito, pero ya pasó a México. Porque ahí lo que se está haciendo es comparando tenemos ese cuadro cada ahí. Cada persona. Mira el cuadro ahí, efectivamente. Donde el comparativo, ¿verdad? Nos ubica, tal como tú lo dices, por encima de México. Sí, ligeramente. Y también aparece Brasil, por encima de Brasil incluso. Claro, porque como Brasil es un país muy grande, claro. con mucha y el desarrollo de Brasil, obviamente. Y que tiene entonces grandes partes de la población que es muy pobre y que está poco integrada al proceso productivo, hace que por más grande que sea el país, tú lo tienes que dividir entre demasiada gente y hace que entonces se te baja el promedio. Por eso, al revés, tú ves que un país que no creo que sea más rico que la República Dominicana, que es Panamá, pero tiene una población muy pequeña. Entonces tú divides una serie de actividades, sus bienes. Henry, finalmente ya tenemos ya el tiempo arriba. Nos gustaría que de manera breve tú nos puedas resumir a corto plazo, trimestre último del 22, qué le depara a la República Dominicana en términos económicos. Bueno, eso va a depender de algunas cosas. Bueno, mira, ¿cuáles son los mayores riesgos en los próximos meses? Primero, la situación internacional. ¿Qué va a pasar con la guerra en Ucrania? No va a haber mejora sustancial de la economía global hasta que este asunto termine. Y lamentablemente hasta el momento todavía vemos, creo, que estamos en este momento donde en vez de desescalar todavía estamos escalando. Yo creo que ahí nadie está realmente hablando seriamente de proceso de negociación de paz ni nada. Ahí estamos en el momento, en el recreo, donde todos están todavía dando galletas y esto, y es terrible, un drama terrible. Y un drama terrible porque debió haber sido evitado, y yo creo, y lo voy a decir yo siendo francés, que hay dos países principalmente de la Unión Europea tienen mucha responsabilidad en eso, que es Francia y Alemania, que eran los garantes de que los acuerdos de Minsk del 2014 se cumpliesen. Los rusos incumplieron, los ucranianos incumplieron, y Francia y Alemania no hizo nada. Creo que eso de cierto modo, y con eso no estoy, o sea, la realidad, la realidad es que Rusia invadió a Ucrania, eso nadie lo va a discutir, nadie lo puede hacer. Hasta que esto va a ser difícil mejorar. Dos, creo que para la República Dominicana, bueno, y lo vimos hoy, estamos entrando en la temporada ciclónica. Yo espero que nuevamente tanto la Virgen de la Altagracia como la de las Mercedes sigan trabajando bien, porque mire, con la situación que hay de inflación de alimentos,
lo que sería una tragedia para nosotros es tener problemas de inundaciones en las zonas de plátano, donde tenemos las producciones que tanta falta nos pudieran hacer. Entonces, creo que las decisiones que están tomando están correctas. Hay la República Dominicana está muy diversificada. Fíjense que a pesar de toda la situación, zona franca y turismo, los meses de abril y mayo fueron los mejores meses de abril y mayo de toda la historia del turismo y de zona franca. Entonces, esto yo creo que habla bien, pero hay cosas que no se deciden aquí y lamentablemente no es aquí en República Dominicana que se decide el precio del petróleo, del precio del gas natural, y los del carbón y de los demás commodities como los alimentos. Pero hay que mantener el positivismo, que creo que también es uno de los activos también del dominicano, que a veces no cree tanto en sus posibilidades, que es muy curioso. Yo creo hay que ser optimista. Yo creo que vamos a ir despidiendo, esos 100 ya. millones, esos 100 millones que se proyecta del PIB, que es histórico, como tú dices, Henry, yo creo que tiene que ver precisamente con haber salido de la pandemia. Yo creo que la gente a presión lo que hace es que, o sea, se mueve, literalmente se mueve. Y genera todo esto de tengo que salir a buscármela. Sí, pero que por eso también que tenemos que aprender a celebrar mucho más los logros y los éxitos. Sí. Lo del fútbol lo tengo que celebrar. Yo creo que eso es un logro interesante, un logro importante, y es uno de muchos también en el área deportiva. Y hay que utilizar todo eso para crear una cultura de éxito, de positivismo, que a pesar de ser pequeño, o quizás gracias a lo de ser pequeño, esa es una ventaja. Mira la Biblia, no es Goliat que le ganó a David.